María y Carlos siempre fueron vistos como la pareja ideal. Tenían el tipo de relación que parecía sacada de una película romántica, jóvenes, enamorados y con un futuro brillante por delante. Vivían en Madrid, una ciudad vibrante que servía como el escenario perfecto para el amor que crecía entre ellos. Después de un noviazgo lleno de momentos especiales, decidieron casarse en una ceremonia sencilla pero llena de emoción. Rodeados de amigos y familiares, se prometieron mutuamente que siempre se apoyarían, sin importar lo que la vida les trajera. Sin embargo, desde el principio, había una sombra sobre esta relación casi perfecta: Teresa, la madre de Carlos. Mientras María se encantaba con la dulzura y la atención que Carlos le dedicaba, no podía dejar de sentir un creciente malestar hacia su suegra. Teresa era una mujer de presencia imponente, que conseguía imponer su voluntad de manera sutil, sin levantar la voz. Controladora y persuasiva, sabía manipular las situaciones a su favor, y Carlos, desde pequeño, había aprendido a ceder a los deseos de su madre, muchas veces sin siquiera darse cuenta. María, por su parte, venía de una familia sencilla y amorosa, donde las relaciones eran más directas y transparentes. Creía que la honestidad era la clave para un matrimonio feliz, e imaginaba que con el tiempo, Teresa se adaptaría a la idea de que Carlos ahora tenía su propia familia. Sin embargo, esa esperanza pronto resultó ser ingenua. Desde los primeros encuentros, María notó el aire de superioridad con el que Teresa la trataba. La suegra nunca era abiertamente grosera, pero sus comentarios disfrazados de elogios o preocupaciones siempre llevaban una crítica velada. ¿Hiciste esto sola, querida? Vaya, tan joven y ya intentando hacer todo tú misma, decía Teresa, en una mezcla de sonrisa y mirada que dejaba a María sintiéndose inadecuada. Carlos, sin embargo, parecía no darse cuenta. Para él, esas eran solo observaciones inofensivas de una madre preocupada. Esto irritaba profundamente a María, pero ella optaba por no crear problemas. Después de todo, Carlos y Teresa tenían una relación muy cercana. Carlos siempre hablaba con orgullo de los sacrificios que su madre había hecho para criarlos sola, después de que su padre los abandonara. Creció escuchando que le debía todo a ella. En los primeros meses de matrimonio, María se esforzó por adaptarse a esa dinámica, convenciéndose de que todo era una cuestión de tiempo. Intentaba, en vano, ganarse la simpatía de Teresa, creyendo que, una vez que la suegra viera cuánto amaba a Carlos, la relación entre ambas mejoraría. No obstante, parecía que cuanto más lo intentaba María, más Teresa se distanciaba y levantaba una barrera invisible. Cada visita de Teresa hacía que el ambiente en casa cambiara. Lo que antes era un hogar alegre, lleno de risas y conversaciones ligeras entre ella y Carlos, se volvía pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. Carlos, siempre que su madre estaba cerca, se transformaba en otro hombre. Él, que normalmente era cariñoso y atento, empezaba a mostrarse más tenso, como si estuviera dividido entre la mujer que amaba y la madre que lo había criado con tanto esfuerzo. Surgían pequeños conflictos, la mayoría de ellos iniciados por comentarios o actitudes de Teresa que Carlos, claramente, elegía ignorar o justificar. María, estás exagerando, decía con frecuencia. Mi madre solo está preocupada. Solo quiere lo mejor para nosotros, lo sabes. María sabía que intentar argumentar sería inútil. Carlos estaba cegado por el sentido de deuda y responsabilidad que sentía hacia su madre. No veía las sutilezas de los ataques de Teresa, ni las pequeñas manipulaciones que empezaban a envenenar su relación. Era frustrante para María ver cómo el hombre que amaba era tan fácilmente influenciado, sin siquiera darse cuenta. A pesar de esas dificultades, María aún creía que, con el tiempo, las cosas podrían mejorar. Eran felices juntos, y sabía que, en el fondo, Carlos también deseaba que el matrimonio funcionara. Lo que María no sabía era que ese malestar inicial era solo la punta del iceberg. La influencia de Teresa pronto dejaría de ser sutil, y los desafíos que enfrentarían irían mucho más allá de los pequeños roces familiares. Los primeros indicios de que algo no iba bien llegaron cuando Carlos sugirió, de manera casual, que su madre se mudara temporalmente a su casa.
Solo hasta que resuelva algunos problemas, dijo él, como si fuera algo simple. María inmediatamente sintió el estómago revolverse. La idea de tener a Teresa viviendo con ellos la incomodaba profundamente. Intentó expresar esto a Carlos, pero él fue evasivo, como siempre. Amor, es solo por un tiempo, insistió. La casa de mi madre está en reformas, y no puedo dejarla sola. No tiene a nadie más que a mí. María sabía que, una vez que Teresa entrara en su casa, sería imposible sacarla. Pero, ¿cómo negar esa petición, sabiendo la relación que Carlos tenía con su madre? Parecía tan presionado, tan dividido, que María no tuvo el valor de oponerse con firmeza. Aún así, el malestar era evidente. Y Carlos, entiendo que quieras ayudar a tu madre, pero, comenzó María, eligiendo las palabras con cuidado. Solo creo que esto podría complicar las cosas. Estamos comenzando nuestra vida juntos y, ya sabes cómo es ella. Podría generar más tensiones entre nosotros. Carlos suspiró, visiblemente frustrado. María, siempre piensas lo peor. Mi madre solo va a quedarse hasta que resuelva su situación. Será temporal, te lo prometo. María intentaba prepararse para lo que vendría. La idea de que Teresa viviera con ellos la inquietaba, pero decidió confiar en la palabra de Carlos de que sería algo temporal. En el fondo, María sabía que no tenía elección. Su amor por Carlos la hacía ceder, aunque una alarma interna sonaba cada vez más fuerte. En pocos días, Teresa ya estaba con sus maletas en la sala de estar de la casa, y el ambiente, antes tan ligero y acogedor, cambió instantáneamente. Y gracias, hijos, decía Teresa, con una sonrisa que intentaba parecer humilde, pero María notaba el aire de satisfacción detrás de sus palabras. No sé qué haría sin ustedes. Carlos, por supuesto, la recibió con los brazos abiertos, lleno de buenas intenciones. Para él, ayudar a su madre en ese momento era lo mínimo que podía hacer. María, sin embargo, sentía que estaba siendo relegada a un segundo plano. A partir de ese momento, Teresa se aseguraba de estar presente en todos los aspectos de la rutina de la pareja, como si fuera más que una simple huésped temporal. Los días que siguieron solo confirmaron los temores de María. Teresa, antes discreta en sus manipulaciones, ahora estaba presente en todo. Al principio, eran pequeños gestos que María intentaba ignorar. La suegra comentaba sobre cómo la casa estaba organizada de manera extraña o cómo los hábitos de la pareja eran diferentes a lo que ella consideraba adecuado. María, querida, yo siempre preparé el café de Carlos de esta manera, le encanta. Decía Teresa, mientras insistía en hacer todo a su manera. María, ya perdiendo la paciencia, intentaba no responder, pero cada vez le resultaba más difícil. Con el paso de los días, la incomodidad aumentaba. Carlos, que antes compartía las responsabilidades de la casa y tenía una presencia más ligera, comenzaba a distanciarse. Pasaba más tiempo con su madre o simplemente se aislaba en el cuarto, claramente desgastado por la creciente tensión entre las dos mujeres más importantes de su vida. Parecía dividido, sin saber cómo complacer a ambas. Un día, después de una discusión discreta durante la cena sobre cómo María organizaba la despensa, Carlos, exhausto, dijo algo que hirió profundamente. Amor, necesitas tener más paciencia con mi madre. Está pasando por un momento difícil y esperaba que pudieras ayudarla más. María sintió un nudo en la garganta. Estaba dando lo mejor de sí para mantener la paz, pero parecía que nada era suficiente. Carlos, que siempre había sido tan cariñoso y comprensivo, ahora comenzaba a culparla por las tensiones. Y, como siempre, Teresa fingía ser la víctima, insinuando que María estaba exagerando, que todo no eran más que malentendidos. Sin embargo, el comportamiento de Teresa iba más allá de simples molestias domésticas. Empezó a imponer su presencia de una manera más invasiva. Era como si deliberadamente creara situaciones para provocar a María y poner a prueba su paciencia. Cada día surgían pequeñas intrigas y, poco a poco, María se sentía cada vez más aislada en su propia casa. Y Carlos,
Tenemos que hablar. Intentó abordar el tema una noche, después de que Teresa se hubiera ido a su cuarto. Ya no puedo más con esto. Tu madre está controlando todo, desde lo que comemos hasta cómo organizamos la casa. Se está volviendo insoportable. Carlos, visiblemente cansado, suspiró. María, estás exagerando. Ella solo está intentando ayudar. Creo que estás viendo cosas donde no las hay. Esas palabras sonaron como un golpe. ¿Viendo cosas? María estaba al límite, pero sentía que, por más que intentara comunicarse, Carlos no lograba, o no quería, ver la situación de la misma manera. Y esa falta de apoyo estaba empezando a minar la relación. Carlos, siempre dispuesto a defender a su madre, se estaba alejando de ella. El hombre cariñoso y atento con el que se había casado parecía estar perdiéndose en medio de este torbellino. Con el tiempo, las pequeñas irritaciones se convirtieron en grandes discusiones. María ya no podía ocultar su malestar, y Carlos, por su parte, se volvía cada vez más impaciente. Teresa, al darse cuenta de las grietas en el matrimonio de su hijo, parecía deleitarse con la situación. Seguía actuando de manera pasivo-agresiva, siempre con esa sonrisa de quien, aparentemente, no hacía nada malo. Las provocaciones de Teresa eran constantes, pero siempre disfrazadas de preocupación o consejo. Si María dejaba algún objeto fuera de lugar, ahí estaba Teresa para señalarlo con una sonrisa forzada. Siempre le decía a Carlos que fuera más organizado, pero sacó eso de su padre, ¿sabes? Insinuaba, haciendo parecer que el desorden era un problema de María. Con cada crítica velada, Carlos permanecía en silencio o, peor aún, defendía a su madre. María comenzaba a preguntarse hasta qué punto él realmente la veía como su pareja, o si ella era solo otro elemento en su vida que él necesitaba equilibrar. Antes, él la miraba con amor y admiración, pero ahora parecía verla como otra fuente de estrés. La convivencia diaria se había convertido en una prueba de paciencia para María. Teresa se aseguraba de intervenir en todo. Si María iba a cocinar, Teresa ya estaba en la cocina, sugiriendo nuevas recetas, como si las habilidades culinarias de María fueran inadecuadas. Si María veía la televisión, Teresa aparecía con un programa mejor, insinuando que los gustos de María no eran lo suficientemente refinados. Era como si María ya no tuviera espacio. La casa que antes era suya ahora estaba dominada por su suegra. Y lo más frustrante era que Carlos parecía cada vez más distante. Pasaba más tiempo fuera de casa, evitaba los conflictos y, cuando estaba en casa, se quedaba al lado de su madre, conversando y riéndose de cosas que solo los dos entendían. María trataba de alejarse poco a poco para encontrar algo de paz. Comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, yendo al café de la esquina, caminando por las calles de Madrid solo para respirar aire fresco. Pero el problema era que, al volver a casa, la sensación de asfixia solo aumentaba. Teresa y Carlos habían creado un mundo aparte, y María no formaba parte de él. Incluso las noches, que antes eran un momento de descanso junto a Carlos, habían cambiado. El diálogo entre ellos prácticamente había desaparecido. Cuando María intentaba hablar sobre su día o cómo se sentía, Carlos respondía con un desinterés evidente, muchas veces revisando su celular o simplemente desconectándose de la conversación. Carlos, ya no hablamos, intentó decir en una ocasión, con la voz baja, casi suplicando por un poco de atención. Siento que estoy sola en esta casa. Él la miró, pero parecía no entender. Estás exagerando, María. Mi madre me necesita ahora, y te estás tomando todo muy personal. Aquello fue la gota que colmó el vaso para María. Era como si sus palabras ya no tuvieran importancia. Trató de mantener el control, pero por dentro sentía que estaba perdiendo la batalla contra la influencia de Teresa. Cada día, Carlos parecía más distante, más irritable, y siempre dispuesto a defender a su madre. La relación entre ellos, que antes era tan sólida, ahora estaba llena de silencios incómodos, miradas esquivas y discusiones sin sentido. Teresa, por supuesto, lo notaba todo. Y en lugar de ayudar, se aseguraba de intensificar las tensiones.
Una noche, después de otra discusión entre María y Carlos, Teresa aprovechó el momento perfecto para intervenir. Siento mucho lo que está pasando entre ustedes dos, dijo con un tono de falsa preocupación. Realmente espero que encuentren una solución, pero, a veces el amor no es suficiente. María sintió las palabras de Teresa como una puñalada por la espalda. La suegra sabía exactamente lo que estaba haciendo, sembrando dudas en la mente de Carlos y debilitando a María al mismo tiempo. Era un juego cruel, en el que María parecía ser la única que no podía ganar. Todo empezó de manera sutil. María notaba que Teresa recibía llamadas a escondidas, siempre saliendo de la sala o bajando la voz cuando ella se acercaba. Al principio, pensó que tal vez solo eran conversaciones personales, sin importancia. Pero con el tiempo, esas llamadas se hicieron más frecuentes, y Teresa parecía cada vez más nerviosa después de cada una. Una tarde, mientras Carlos estaba en el trabajo y Teresa había salido a resolver algunos asuntos, María decidió aprovechar el silencio para ordenar la casa. Al organizar la sala, notó que el bolso de Teresa había quedado sobre la mesa del comedor. Instintivamente, María sintió una curiosidad que nunca antes había tenido. Había algo extraño en Teresa, algo que María no lograba explicar, pero que la dejaba inquieta. Vaciló por un momento, pero la sensación de que algo le estaban ocultando era más fuerte. Decidió abrir el bolso, tratando de ser rápida. Al revolver entre los objetos personales, encontró algunos papeles arrugados. Facturas, recibos de transferencias bancarias y algunos documentos con cifras que no entendía bien. También había una libreta pequeña, con anotaciones confusas. Nombres de personas que María nunca había oído y sumas de dinero que la preocuparon. Una página en particular llamó su atención. La firma de Carlos estaba allí, al final de un contrato. Pero, ¿qué estaba firmando? El corazón de María se aceleró. Aquello no tenía sentido. ¿Por qué Carlos firmaría documentos relacionados con Teresa, especialmente con sumas de dinero tan altas? Antes de que pudiera investigar más, escuchó la puerta de entrada abrirse. Teresa había vuelto. María guardó todo rápidamente y se alejó, tratando de mantener la calma. A partir de ese momento, la mente de María no paraba de pensar en las cosas que había descubierto. Algo andaba muy mal, y Carlos, de alguna manera, parecía estar involucrado. No sabía exactamente cómo, pero tenía que averiguarlo. El silencio de Carlos en los últimos tiempos, la forma en que evitaba las conversaciones serias, sobre todo, como siempre defendía a su madre, empezaron a tener sentido. Unos días después, María decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Esperó a que Carlos saliera de la casa y empezó a buscar más pistas. Esta vez fue al despacho que Carlos tenía en la habitación de invitados. Había un cajón que él siempre mantenía cerrado con llave, pero María sabía dónde guardaba la llave. Al abrirlo, encontró una serie de documentos organizados, pero lo que realmente le llamó la atención fueron algunos contratos antiguos, todos relacionados con deudas. Entre ellos, un documento en particular. Carlos había usado parte del dinero que ellos habían ahorrado para la boda para ayudar a su madre a saldar una deuda con un prestamista. María sintió un escalofrío. No podía ser. Siempre habían sido tan cuidadosos con las finanzas, planeando el futuro, ahorrando para comprar una casa más grande, quizás incluso para tener hijos pronto. Y ahora, todo estaba siendo drenado para cubrir las deudas de Teresa. Y lo peor, Carlos lo sabía todo y se lo había ocultado. Todavía procesando el descubrimiento, María empezó a recordar algunos detalles que antes no tenían sentido. Los viajes que Teresa decía hacer para resolver asuntos pendientes, los cheques que Carlos siempre estaba firmando, las excusas que daba cuando el dinero desaparecía de su cuenta. Todo estaba relacionado. Su suegra estaba metida en negocios peligrosos, y Carlos estaba encubriendo todo. Esa noche, cuando Carlos llegó a casa, María ya sabía que no podía seguir postergando el enfrentamiento. Trató de mantener la calma durante la cena, pero era imposible ocultar la tensión que sentía. Finalmente, cuando Teresa subió a su habitación, decidió que era hora de hablar.
Y Carlos, tenemos que hablar, dijo María, tratando de controlar el temblor en su voz. Él la miró, notando que algo no estaba bien. ¿Qué pasa, María? Estás rara. Ella respiró hondo y decidió ir al grano. Encontré los documentos. Las deudas, las transferencias, los contratos. Sé que estás ayudando a tu madre a encubrir todo esto. Y lo peor, usaste nuestro dinero para hacerlo. El rostro de Carlos se puso pálido. Intentó justificarse, pero no había excusa que pudiera borrar lo que María había descubierto. Estaba metido hasta el cuello en los problemas de Teresa, y ahora todo se estaba desmoronando. María se sintió traicionada, no solo por su suegra, sino por el hombre que creía conocer también. María miraba a Carlos, pero era como si estuviera viendo a un extraño. Él, visiblemente afectado, intentaba hablar, explicarse, pero las palabras salían confusas, sin fuerza. Por más que intentara justificar sus acciones, nada de lo que dijera tendría sentido para María. ¿Cómo pudo ocultarle algo tan grave? Sentía una mezcla de ira y decepción. El hombre con el que se había casado, que prometió ser honesto y transparente, estaba ayudando a su madre en algo criminal, y además había usado su dinero para ello. ¿Y Carlos, tienes idea de lo que has hecho? La voz de María finalmente salió, más fuerte de lo que esperaba. Usaste nuestro dinero, me lo ocultaste y, lo peor, estás ayudando a tu madre a involucrarse en negocios que podrían arruinar su vida, y la nuestra también. Carlos se frotaba las manos en la cara, claramente incómodo. No sabía cómo defenderse. En el fondo, sabía que había cometido un error, pero estaba atrapado en una red de mentiras y deudas que ya no podía deshacer. Solo. Intentaba ayudar a mi madre, María. Estaba desesperada, llena de deudas, y sabes cuánto le debo. No podía dejarla sola en esto. María negó con la cabeza, incrédula. ¿Pero por qué no me lo dijiste? La frustración en su voz era evidente. Y si me lo hubieras contado desde el principio, tal vez habríamos podido pensar en una solución juntos. Pero ahora me involucraste sin que yo supiera, pusiste en riesgo nuestro matrimonio, nuestra vida. Carlos guardó silencio. No tenía una buena respuesta que dar. En el fondo, sabía que estaba haciendo todo mal, pero la culpa y la presión que sentía por ser el único a quien Teresa recurría lo cegaban. Desde niño, había sido condicionado a creer que siempre debía estar ahí para su madre, costara lo que costara. Pensé que podría resolverlo solo, murmuró Carlos, finalmente. Quería protegerte de esto. No quería que te preocuparas, así que intenté solucionarlo todo sin involucrarte. María respiró hondo. Quería creer que él tenía buenas intenciones, pero el daño ya estaba hecho. Carlos estaba completamente dominado por Teresa, incapaz de ver el mal que eso estaba causando en su relación. Y Teresa, por su parte, claramente no tenía límites cuando se trataba de manipular a su propio hijo para salir de los problemas que ella misma creaba. ¿Y ahora? María cruzó los brazos, intentando mantener la compostura. ¿Cómo piensas salir de esta? ¿Seguir encubriendo a tu madre hasta cuándo? ¿Hasta que nos arrastre con ella? Carlos miró al suelo, sin saber qué responder. La verdad era que no tenía un plan. Solo estaba reaccionando, tratando de apagar un incendio tras otro sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Sabía que, de alguna manera, estaba atrapado por Teresa, y no sabía cómo salir de esa situación. María, yo, no lo sé, admitió en voz baja. Estoy intentando mantener todo bajo control, pero parece que las cosas solo empeoran. Solo quería protegerte, a mi madre, nuestra vida. Pero ahora parece que todo se está desmoronando. María dio un paso atrás, sintiendo un vacío en el pecho. No sabía qué era peor, el hecho de que Carlos no tenía idea de cómo resolver la situación o que todavía creía que podía protegerlo todo él solo. Su matrimonio se estaba desmoronando, y él no era capaz de verlo. La verdad, Carlos, es que nunca me has puesto como prioridad,
dijo María, sin ocultar el dolor en su voz. Siempre ha sido tu madre primero. Y mira a dónde nos ha llevado eso. Carlos intentó acercarse, pero María dio otro paso atrás. Necesitaba espacio, necesitaba pensar. Su vida se estaba desmoronando, y todo por culpa de una manipulación constante que ahora había escalado a algo mucho más peligroso. Ya no podía confiar en Carlos, y eso era lo peor de todo. El hombre que prometió protegerla y amarla, en realidad estaba poniendo su vida en riesgo. Yo necesito salir de aquí, dijo María con la voz vacilante. Y ya no puedo quedarme en esta casa, ya no puedo fingir que todo está bien. Has elegido hundirte con tu madre, y ahora tengo que pensar en qué voy a hacer con mi vida. Carlos, desesperado, intentó razonar. María, no te vayas. Podemos resolver esto, juntos. Hablaré con mi madre, encontraremos una salida. Sé que cometí errores, pero podemos arreglarlo. Pero para María, sus palabras ya no tenían sentido. Estaba cansada de excusas, cansada de ser siempre la segunda opción en su vida. Y ahora, con todo lo que había descubierto, sabía que quedarse solo la pondría en más peligro. Y Carlos, tienes que entender que tu madre es manipuladora, dijo María, con los ojos llenos de lágrimas. Y te está usando, y estás dejando que destruya todo lo que hemos construido. No puedo seguir así. Carlos se quedó parado, sin saber qué hacer o qué decir. Veía cómo María se alejaba, pero no tenía fuerzas para reaccionar. Estaba atrapado por la culpa, por la lealtad ciega hacia su madre, y por el miedo a perder a María. Pero, en ese momento, todo parecía estar fuera de su control. María estaba agotada. Sus noches de sueño eran cortas y agitadas, su mente no descansaba. Cada vez que intentaba relajarse, algo nuevo la perturbaba. Fue en medio de esa confusión que comenzó a notar cambios en su cuerpo. Al principio, pensó que el cansancio y el estrés eran los culpables de su falta de energía y de la leve sensación de náuseas que sentía de vez en cuando. Pero los días pasaban, y los síntomas persistían. Comenzó a sentir una extraña sensación de incomodidad, una inquietud diferente. Hasta que, un día, la sospecha se volvió imposible de ignorar. María estaba retrasada. Sus ciclos siempre habían sido regulares, y ahora, después de semanas de retraso, la posibilidad de un embarazo se volvió inevitable en su mente. La idea de estar embarazada la tomó por sorpresa, y el impacto emocional fue inmediato. En medio de tantas incertidumbres, aquello era el último golpe que esperaba. Sin perder tiempo, salió de casa y compró una prueba de farmacia. Estaba nerviosa, las manos le temblaban al abrir el paquete. En el fondo, sabía lo que estaba por suceder, pero una parte de ella todavía esperaba que fuera solo una ilusión, que todo estuviera relacionado con el estrés. Se encerró en el baño y esperó, con el corazón acelerado, mientras la prueba revelaba el resultado. 2 líneas. Positivo. María se quedó mirando aquel pequeño objeto en su mano, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Embarazada. Estaba embarazada de Carlos, en medio de una crisis que parecía insostenible. Una mezcla de emociones la invadió. El miedo fue lo más fuerte. ¿Cómo podría traer un hijo a un ambiente tan tóxico? ¿Cómo podría criar a un niño con un hombre que, claramente, estaba atrapado en las manipulaciones de su madre, incapaz de priorizar a su esposa y ahora a un bebé? Se sentó en el borde de la bañera, intentando procesar lo que aquello significaba. Sabía que quería ser madre, pero no de esa manera. No en una casa que, poco a poco, se estaba volviendo insoportable, con una suegra controladora y un marido que no parecía capaz de tomar una decisión definitiva. Las lágrimas empezaron a correr silenciosamente por su rostro. Todo lo que siempre había querido era formar una familia con Carlos, un hogar lleno de amor y respeto. Pero lo que tenía ahora era todo lo contrario. María pasó el resto del día en silencio. Teresa, siempre tan entrometida,
parecía no darse cuenta de que algo andaba mal, o quizás solo estaba concentrada en sus propios problemas. Carlos tampoco notó nada, inmerso en su propia tensión y en otra discusión financiera que involucraba a su madre. María observaba todo desde lejos, sintiéndose ya una extraña dentro de su propia casa. Fue una tarde de domingo, cuando la tensión en la casa era insoportable, que María se dio cuenta de que no podía seguir postergando la conversación. Teresa estaba en la sala, hablando por teléfono en un tono que dejaba claro que había más deudas y problemas surgiendo, y Carlos, como siempre, iba de un lado a otro, intentando lidiar con todo eso. María lo observaba desde la cocina, sintiendo el estómago revuelto. Sabía que tenía que hablar ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Entró a la sala y se quedó de pie, esperando a que Carlos notara su presencia. Cuando finalmente la miró, había una mezcla de preocupación y cansancio en sus ojos. María sabía que ese no sería un momento fácil, pero también sabía que no tenía otra opción. Y Carlos, necesito hablar contigo, dijo, con una firmeza en la voz que hasta ella misma sorprendió. Él asintió, aunque claramente renuente. Teresa seguía hablando por teléfono, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. María esperó hasta que estuvieran en el cuarto, lejos de los oídos de su suegra, antes de empezar. Descubrí que estoy embarazada. Las palabras salieron de golpe, sin rodeos. Carlos se quedó paralizado por un momento, claramente tomado por sorpresa. Miró a María, intentando procesar lo que ella acababa de decir. En cualquier otra circunstancia, habría sido una noticia maravillosa, pero allí, en medio de todo el caos, la noticia parecía una carga. El silencio que siguió fue insoportable. ¿Estás embarazada? Finalmente logró decir, con la voz baja, casi como si tuviera miedo de pronunciar las palabras en voz alta. María asintió, con los ojos fijos en él. La reacción de Carlos era exactamente como ella temía: confusión, incertidumbre y un toque de miedo. Ambos sabían que esa noticia lo cambiaba todo. Y, al mismo tiempo, sabían que no estaban en una posición para lidiar con ello de la manera que deberían. No sé qué decir, murmuró Carlos, pasándose la mano por el cabello. Y esto es increíble, pero, María, ¿cómo vamos a manejar esto ahora? Con todo lo que está pasando. María respiró hondo. Era exactamente de eso de lo que quería hablar. Carlos, no puedo criar a un hijo en este ambiente. No puedo permitir que nuestro hijo crezca en medio de este caos. Entre las manipulaciones de tu madre y tus problemas con ella. Necesito paz, un lugar seguro, y eso no existe aquí. Carlos se acercó a ella, intentando tomar sus manos, pero María retrocedió. Escucha, por favor, dijo ella, con una voz ahora más firme. Tienes que tomar una decisión. No puedo seguir viviendo de esta manera. Y ahora, con un bebé en camino, esta decisión no es solo sobre mí. Tienes que decidir si romperás los lazos con tu madre y resolverás sus problemas de una vez por todas, o, me iré. Las palabras quedaron en el aire como una sentencia. Carlos se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Miraba a María como si estuviera intentando encontrar una solución mágica, algo que pudiera hacer que todo volviera a la normalidad, pero ya no había normalidad. Ese era el punto de ruptura, y lo sabía. ¿Me estás pidiendo que abandone a mi madre? Y dijo Carlos finalmente, con una mezcla de incredulidad y dolor en la voz. María negó con la cabeza, frustrada. No se trata de abandonarla. Se trata de dejar de permitir que controle tu vida, nuestra vida. Carlos, nos está destruyendo. Si no lo ves ahora, ¿cuándo lo verás? ¿Cuándo lo haya arruinado todo? Carlos parecía perdido. Por un lado, entendía lo que María decía. Sabía, en el fondo, que la relación con Teresa estaba asfixiando su matrimonio, y ahora, con un bebé en camino, todo era aún más complicado. Pero, por otro lado, no podía simplemente cortar los lazos con su madre. Toda su vida, Teresa le había hecho creer que él era la única persona en la que ella podía confiar,
y esa responsabilidad siempre había pesado sobre él. Yo necesito tiempo para pensar, dijo él, con la voz vacilante. María lo miró, decepcionada. Tiempo. Él siempre pedía tiempo, pero lo que no entendía era que el tiempo se había acabado. Ella ya había esperado demasiado, había dado demasiadas oportunidades, y ahora, con una nueva vida creciendo dentro de ella, la decisión tenía que ser inmediata. Ya no tenemos tiempo, Carlos, dijo ella, firme. Tienes que elegir ahora. O tu madre, o tu familia. Carlos guardó silencio, la expresión en su rostro se transformó en pura desesperación. Sabía que María hablaba en serio, pero al mismo tiempo, se sentía incapaz de tomar la decisión que ella le exigía. Estaba atrapado, completamente atrapado en las garras de Teresa, y no sabía cómo salir. María sintió las lágrimas llenarle los ojos, pero las contuvo. No quería parecer frágil, no en ese momento. Tenía que ser fuerte, tenía que hacer lo que era mejor para el bebé. Si no puedes decidir, lo haré por ti, dijo en voz baja, antes de darle la espalda y salir de la habitación. Sabía que la decisión ya estaba tomada. En los días que siguieron, Carlos evitaba el tema. Estaba cada vez más ausente, tanto física como emocionalmente. Salía de casa temprano, volvía tarde, y cuando estaban juntos, actuaba como si nada hubiera pasado. Como si el ultimátum de María fuera solo una discusión pasajera, algo que podría ignorarse y superarse con el tiempo. Pero María ya no estaba dispuesta a permitir que él barriera los problemas bajo la alfombra. La situación con Teresa también seguía siendo insostenible. Se encargaba de interponerse entre los dos en todo momento, como si nada hubiera cambiado. Continuaba manipulando a Carlos con sus preocupaciones falsas, envolviéndolo cada vez más en sus problemas financieros y emocionales. María observaba todo eso a distancia, sintiéndose cada vez más desplazada dentro de su propia casa. Hasta que, un día, María tomó su decisión. Sin avisar, comenzó a empacar sus cosas. Sabía que no podía seguir allí, esperando un cambio que nunca llegaría. Mientras guardaba su ropa en una maleta, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Estaba dejando atrás al hombre que amaba, el sueño de una vida en familia junto a él, pero al mismo tiempo, estaba protegiendo algo mucho mayor, el futuro de su hijo. Cuando Carlos llegó a casa esa noche, encontró a María en la sala, con las maletas listas. La miró, confundido, como si no entendiera lo que estaba sucediendo. ¿Qué es esto?, preguntó él, con un nudo en la garganta. María se levantó lentamente, sintiendo el peso de la decisión, pero sabiendo que era lo que debía hacer. Y me voy, Carlos. Esperé que tomaras una decisión, pero no lo hiciste. Ahora, tengo que tomar la mía. Carlos dio unos pasos hacia ella, la desesperación dibujada en su rostro. María, no hagas esto, por favor. Podemos resolverlo juntos. Yo solo necesito más tiempo. Prometo que hablaré con mi madre, que pondré límites, pero no te vayas así. María negó con la cabeza, agotada. Las palabras de él, que tal vez antes la habrían hecho dudar, ahora sonaban vacías. Sabía que, aunque quisiera, Carlos no podría cambiar. Estaba demasiado atrapado por Teresa, incapaz de ver las manipulaciones, las mentiras y el daño que todo eso estaba causando. Carlos, te amo. Pero no puedo esperar más. No puedo criar a nuestro hijo en este ambiente. Ya he esperado demasiado, he dado demasiadas oportunidades. Pero ahora, necesito pensar en mí y en el bebé. Necesito un lugar donde me sienta segura, y donde nuestro hijo pueda crecer sin todo este caos. Carlos guardó silencio, las palabras de María lo golpeaban como un puñetazo. Sabía que tenía razón, pero simplemente no podía desligarse de su madre. Era como si la culpa por todo lo que Teresa había hecho por él lo mantuviera atado, incapaz de seguir adelante. Pero el dolor de ver a María partir era real, y no sabía qué hacer para detenerla. Yo no sé qué hacer sin ti, dijo él, con la voz quebrada.
María sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez no las contuvo. Sabía que esa sería la última vez que vería a Carlos tan vulnerable. En el fondo, aún lo amaba, pero sabía que, para seguir adelante, tenía que dejarlo. Lo descubrirás, Carlos. Y, tal vez un día, finalmente entenderás que tu lugar nunca estuvo al lado de tu madre. Pero ahora, tengo que irme. Sin decir más, María tomó las maletas y salió por la puerta, dejando a Carlos atrás. La noche estaba fría, y mientras caminaba hacia el coche, sintió el viento helado golpearle el rostro. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, pero al mismo tiempo, sentía que se quitaba un peso de los hombros. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera haciendo algo por sí misma, por su felicidad y por el futuro del bebé. Condujo por la ciudad sin un destino claro. Sabía que no sería fácil empezar de nuevo, pero estaba decidida a encontrar un lugar donde pudiera construir una nueva vida, lejos de las mentiras y manipulaciones de Teresa, y de la indecisión de Carlos. María había elegido la libertad. Y, a pesar de todas las incertidumbres que tenía por delante, sabía que había tomado la decisión correcta. En las semanas que siguieron, Carlos intentó acercarse de nuevo. Llamaba, enviaba mensajes, decía que estaba dispuesto a cambiar. Pero María, firme en su decisión, no retrocedió. Sabía que Carlos aún estaba atrapado en las garras de Teresa, y mientras no pudiera romper ese ciclo, no había futuro para ellos. Ella siguió adelante, buscando una nueva vida para ella y su hijo. Carlos, por su parte, quedó atrás. Cada día, sentía el peso de la ausencia de María y la culpa por no haber hecho lo suficiente. Teresa, como siempre, continuaba manipulándolo, haciéndolo creer que todo lo que había pasado era inevitable. Pero en el fondo, Carlos sabía que había perdido lo único que realmente importaba por su incapacidad de alejarse de su madre. Y María, finalmente libre de la influencia de Teresa, comenzó a trazar un nuevo camino. No sería fácil, pero sabía que ahora tenía algo mucho más grande por lo que luchar, su hijo y el futuro que ambos merecían. Y así, María siguió adelante, dejando atrás una relación que ya no la hacía feliz y eligiendo construir un futuro mejor para ella y su hijo. A veces, la decisión más difícil también es la más necesaria. ¿Y tú, qué opinas de la actitud de María? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres más relatos emocionantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada. Hasta la próxima.